Existe un viejo dicho que dice que los mártires nunca abundan. Y es que son pocas las personas que están dispuestas a morir por sus creencias. En este punto vamos a aclarar dos cosas. La primera es el significado de la palabra mártir. Mártir viene de una raíz griega que significa atestiguar. Y se entiende, por tanto, que un mártir es justamente quien atestigua el valor de sus enseñanzas con su propia muerte. Un mártir es alguien que tras haber predicado con el ejemplo, termina predicando con su propia muerte. Aclaremos aquí el segundo punto a tener en cuenta. Un mártir no es lo mismo que un fanático. Un fanático es una persona dispuesta a morir, sí, pero también dispuesta a matar por su religión. Muchas veces, de hecho, el fanático busca su propia muerte. Un mártir, en cambio, es alguien que no pretende obligar a nadie a la conversión. Convencido de sus ideas, un mártir predica y se convierte en tal cuando por las ideas que predica tiene que dar su vida sin haberlo buscado. Sus creencias le cuestan la vida. Prepárate muy bien, porque estos son los 7 martirios más horrendos en la historia de las religiones. Número 7. Una de las características más distintivas del Islam es la profunda división que existe en su seno. Está dividido en 2 grandes ramas, el sunismo y el chiismo. Y una de las particularidades del Islam chiita es la predominancia que tiene en sus creencias el concepto de martirio. El fundador de la rama chiita del Islam fue el yerno del mismísimo Mahoma, llamado Alí, quien desde la muerte del profeta que dio origen a esta religión, afirmó ser su legítimo sucesor. Sin embargo, esa sucesión es algo que los sunitas negaron y no le permitieron suceder a Mahoma. Alí estaba convencido de ser el sucesor del profeta Mahoma y estaba convencido de que esta sucesión era parte integral de las enseñanzas de dicho profeta, de Mahoma. Y por esta convicción estaba dispuesto a luchar y también a morir, algo que finalmente habría de suceder. Un viernes 19 del Ramadán, el mes más sagrado para los musulmanes, Alí entró en la mezquita de Kufa para realizar la oración de la mañana. Un rival llamado Ibn Mulyam hirió a Alí en la coronilla de su cabeza con una espada envenenada, provocando en Alí una intensa agonía que le llevó finalmente a su muerte. Esa muerte de Alí es considerada un martirio por la rama chiita del Islam y constituye el momento de quiebre entre esta rama y el resto de la religión. Es un hecho que se conmemora hasta el día de hoy cada año, especialmente en países como Irán, Líbano, Siria e Irak. La forma de conmemorar el martirio de Alí es particularmente perturbadora. Los musulmanes chiitas se autoflagelan con espadas, látigos y pinchos y lloran por las calles que se llenan de su sangre y de sus lágrimas. Celebran no solo el martirio de Alí, sino su voluntad de ser mártires del Islam si es necesario. Número 7. Número 6. No hay datos concretos de su fecha de nacimiento, aunque se calcula que Ichadón
nació cerca del año 500 después de Cristo. De él se conoce que tuvo ascendencia real y que ya de joven tenía una personalidad noble que era apreciada por todos quienes a él se acercaban. Se inició en la carrera política desde temprano, llegando a ser el consejero más cercano de un rey llamado Beopeung. Y Chadón llegó a profetizar públicamente que el budismo un día sería la religión oficial de su tierra, pero que, debido a ello, perdería la cabeza. La decapitación es una horrible forma de morir desde el punto de vista psicológico. La medicina afirma que al separarse limpiamente una cabeza de su cuerpo antes de la muerte cerebral, sobrevienen segundos de vida. Y en ese tiempo, la víctima está consciente de cada cosa alrededor. Imagina a la gente mirándote en el piso, algunos riendo, otros horrorizados. Imagínate saberte una cabeza cortada sin poder hacer absolutamente nada al respecto. Esto de por sí implicó un martirio terrible para Ichadón, quien, tal como profetizó, murió ejecutado por método de decapitación. Un auténtico mártir del budismo, sin dudas. Uno que literalmente perdió la cabeza por sus ideas. Número 6. Número 5. Algunos llaman al bahaísmo la religión más joven. El bahaísmo o fe Bahá'í se presenta a sí misma como la cúspide de la evolución del mensaje de Dios a la humanidad, presentado en diferentes épocas a través de diferentes profetas. Esta fe nació en lo que en ese entonces era Persia, en el marco del Islam. Sus seguidores fueron fieramente perseguidos por los musulmanes y por el gobierno. Sin embargo, la fe Bahá'í tuvo como fe precursora a otra figura, la de un sujeto que se hacía llamar el Bab, comerciante persa devenido en profeta. Encarcelado, el Bab sufrió prisión y tortura en condiciones inhumanas, y el Shah lo preparó para la ejecución. Dicen las crónicas de la época de esta ejecución: el Bab y Anís, un fiel seguidor, fueron suspendidos en una pared y un gran pelotón de soldados se preparó para disparar. El Bab le había prometido al comandante que vería un milagro. Numerosos informes de testigos presenciales, incluidos los de diplomáticos occidentales, relatan el resultado. La orden fue dada para disparar. Los relatos difieren en los detalles, pero todos coinciden en que la primera descarga no logró matar al Bab. Las balas, en cambio, habían cortado la cuerda que lo suspendía del muro, por lo cual el Bab y su seguidor Anís quedaron incluso libres. Sin impresionarse por el aparente milagro, el comandante de la guarnición mandó a traer a un segundo pelotón. Si te salvas también de estos disparos, quedarás libre. Pero el Bab le dijo que no, que él había dicho que vería solo un milagro. En el segundo intento de fusilamiento, el Bab y su discípulo Anís murieron destrozados por las balas. Pasa que si bien los mártires nunca abundan, lo cierto es que los milagros abundan menos, y lo que los hace especiales es que son únicos. Para los bahá'ís del mundo hasta el día de hoy, el Bab es un mártir de su fe y conmemoran la fecha de su muerte cada año. Número 5. Número 4.
Giordano Bruno es llamado a veces un mártir de la ciencia, ya que una de las ideas que defendió con más vehemencia fue el heliocentrismo, el cual contradecía las creencias oficiales de su época en el Renacimiento. Pero nada podría estar más lejos de la realidad. Si bien es cierto que Giordano era en parte un hombre de ciencia, en aquellos tiempos la fe no estaba reñida en lo absoluto con la investigación científica, y así como defendía con argumentos el heliocentrismo, Giordano Bruno defendía con la misma pasión el gnosticismo, una forma de cristianismo gnóstico y místico bastante antigua. En 1591, Giordano fue invitado a Venecia para aprender sobre el arte de la memoria. Las relaciones entre profesor y alumno no fueron buenas debido a que su maestro, un hombre llamado Monsiego, consideraba a Bruno una especie de brujo y no un hombre de ciencia. Harto de la situación, Bruno intentó abandonar a Monsiego y este último lo denunció ante la Inquisición. Tras eso, Bruno fue capturado e interrogado, siendo llevado a Roma, donde permaneció prisionero en condiciones terribles e infrahumanas. Estando prisionero durante 8 años, se dice que pidió retractarse de sus ideas, pero como le fue negada la posibilidad de retractación, al final decidió no retractarse y afrontar cualquier consecuencia que acarreara sobre él sus creencias. El 20 de enero de 1601, el Papa Clemente VIII ordenó que Bruno fuera juzgado. En la sentencia se le declaraba un hereje impenitente, consumado y obstinado. Fue excomulgado y todos sus trabajos incinerados en una hoguera pública. Durante todo el tiempo fue acompañado por monjes católicos. En el momento previo a su ejecución, uno de los monjes le ofreció un crucifijo para besar, pero Bruno lo rechazó y dijo que moriría como un mártir. Lo habitual era ejecutar rápidamente al acusado de herejía, siempre que éste se retractara en el último momento. En el caso de Giordano Bruno, tras casi 8 años de cautiverio, fue quemado vivo el 17 de febrero en la ciudad de Roma. Pocas muertes pueden ser equiparadas al sufrimiento de quemarse vivo desde los pies a la cabeza sobre una pira de leña. Giordano Bruno fue uno de los mártires desdichados que sufrió este terrible destino. Y si bien muchos quieren presentarlo como un mártir de la ciencia, lo cierto es que fue quemado más bien por sus ideas heréticas. Número 4. Número 3. Una de las ironías más grandes de la cultura popular es ver cómo en cada película de horror, cada concierto de black metal o cada alusión en general al satanismo se relaciona de manera casi indefectible la cruz invertida como su símbolo principal. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la realidad. La cruz invertida es en realidad un símbolo cristiano, más específicamente un símbolo cristiano católico, y es conocida como la cruz de Pedro, habiendo sido muy popular su uso a través de toda la historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana. En muchas iglesias católicas incluso aparecen los altares. Por tanto, causa gracia ver a jóvenes que se creen satánicos portando una cruz que creen maldita por estar invertida, siendo esto un objeto de devoción para millones de católicos. Ahora te preguntarás, ¿cuál es el origen de la cruz invertida? Pasa que se relaciona precisamente con el apóstol Pedro y más particularmente con su martirio. Habiendo sido capturado Pedro por los romanos en la antigüedad,
Por ser uno de los colaboradores más cercanos de Jesús de Nazaret, los romanos también lo condenaron a morir crucificado, como a su maestro. Pero Pedro suplicó que no le colgaran de una cruz convencional, sino que lo colgaran cabeza abajo en una cruz invertida, pues él dijo que no era digno de morir de la misma forma que su amado maestro. Y es así que, según la tradición y los registros históricos, el apóstol Pedro fue crucificado cabeza abajo. La crucifixión representa un sufrimiento horrible para el condenado, pero hay que destacar que ser crucificado de cabeza es mucho peor. La sangre se acumula en el cerebro y cuando esto sucede, los sentidos se agudizan y las sensaciones se intensifican. Pedro, siendo judío, murió por ser cómplice de lo que los romanos consideraban fue un insurgente judío que afirmaba ser rey de los judíos. Nada menos que Jesús de Nazaret. Número 3. Número 2. Si hubo una persona que sabía meterse en problemas por sus creencias, ese fue sin duda alguna el español Miguel Servet, médico y teólogo. Sus creencias, tanto en el terreno de la religión como en el terreno de la medicina y la ciencia, lo pusieron en la mira de fundamentalistas de todo tipo. Servet fue quien descubrió la circulación de la sangre, algo que a los científicos de su época les parecía una suerte de herejía científica, pues creían que la sangre estaba estática en el cuerpo y que no circulaba en lo absoluto. Debido a ello, tan solo, fue denostado y perseguido por los líderes académicos de ese entonces. Había más. Miguel Servet era perseguido también por la Iglesia Católica debido a que abogaba por la restauración del cristianismo verdadero, el cual, según Servet, se había adulterado y corrompido tras la muerte de los apóstoles. Para Servet, Dios no era una trinidad de personas, sino una sola persona, el Padre. Y Jesucristo, para Servet, era un ser humano común y corriente como todos nosotros, de carne y hueso, que había nacido en la tierra y no bajado exclusivamente del cielo. Esto encendió la ira de las autoridades católicas. Ante semejante cosa, huyó a Ginebra, donde Juan Calvino, reformador protestante, le había prometido cierta protección. Vehemente en sus creencias, Servet no tuvo mejor idea que predicarle a Calvino, el tipo que lo había salvado, en contra de la Trinidad, a lo cual Calvino como protestante también creía con toda su fe. Fue así como Servet encontró el fin a manos de quien lo había protegido una vez. Calvino, siendo protestante, superó la crueldad de los inquisidores católicos y mandó a quemar vivo a Servet, a quien ató a la hoguera con sus libros. Le dio la oportunidad de tener una muerte rápida si aceptaba la Trinidad y las doctrinas de Calvino, ante lo cual Servet contestó que, a menos que fuera convencido con las Escrituras y la razón, no se retractaría. A lo cual sus ejecutores mandaron a cambiar la leña común por leña verde, para que Servet se quemara de forma más lenta. Los testimonios de la época aseguran que Servet gritaba, que su sufrimiento era insoportable y que clamaba a Dios mientras sus carnes se iban carbonizando en una agonía que duró horas. Sus últimas palabras antes de morir quedaron registradas y se las dirigió al mismísimo Calvino, quien le había mandado a quemar. Arderé, pero ello no es otra cosa que un hecho.
ya seguiremos discutiendo en la eternidad. Número 2. Número 1. No importa si eres creyente o no, si eres cristiano, ateo, judío o musulmán. El puesto número 1 de esta lista es indiscutible, sin duda alguna por difusión, por impacto, por su capacidad de cambiar el curso de la historia y también por lo terrible que fue el martirio de Jesús de Nazaret. Rabino judío del siglo I, es el más importante de la historia de la humanidad. Tal así que miles de millones de personas incluso creen que de ese martirio depende la salvación personal de sus almas. Esto es algo que ningún otro mártir ha logrado jamás. Jesús de Nazaret no solo murió por sus creencias y por difundirlas, sino que de su muerte sus seguidores hicieron una parte central de su doctrina. Prepárate para comprender algo que resulta obvio y a la vez irónico. Jesucristo no fue un mártir cristiano, dado que él no fundó el cristianismo. De hecho, no fundó ninguna religión. Jesús de Nazaret, según los registros bíblicos y también históricos, fue un maestro judío que vivió y practicó el judaísmo durante toda su vida. De hecho, la noche antes de su juicio y posterior muerte, se encontraba celebrando una fiesta judía con sus discípulos. La famosa Última Cena es un rito judío. El Pesaj o Pascua. Jesús de Nazaret fue uno de tantos reformadores judíos aparecidos en el siglo I y por tanto sus seguidores eran todos judíos. Sus rivales religiosos, judíos de otros grupos y sectas, obviamente se le opusieron y algunos vieron con buenos ojos su detención. Pero la realidad es que quienes mataron a Jesús no fueron los judíos, sino los romanos. ¿Por qué un imperio tan poderoso como Roma crucificaría a un joven reformador judío, líder de lo que entonces era una pequeña secta del judaísmo? Simple. Parte de las enseñanzas de Jesús implicaban proclamarse el Mesías de Israel, el Salvador que liberaría a Israel del yugo de los mismísimos romanos. Y como Mesías, Jesús fue aceptado por miles de judíos. Si bien Jesucristo le aclaró a Poncio Pilato que su reino era algo para el futuro y no para el mundo de aquel entonces, lo cierto es que cualquiera que afirmara ser líder político de los judíos representaba un peligro para Roma y podía ser acusado de sedición. Y ese fue el cargo por el cual fue juzgado Jesús y ejecutado. Los romanos colgaban sobre el cuerpo del crucificado el cargo por el que se le estaba ejecutando, y la tabla que tenía Jesús sobre la cabeza rezaba lo siguiente, que significa del romano: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Lo cual dejaba bien claro a todos que había sido ejecutado por proclamarse Rey de los judíos. En ese sentido, Jesús, la figura central del cristianismo, no fue entonces un mártir cristiano, sino un mártir judío. Jesús de Nazaret posiblemente es el judío más influyente y famoso de toda la historia de la humanidad, y lo mismo se puede decir de su martirio, uno de los más terribles que ser humano alguno puede padecer: la crucifixión. Un castigo reservado por los cruentos romanos
solo para los más peligrosos criminales, entre ellos los sediciosos. Número 1. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu pulgar arriba y también tu comentario. A veces, la mejor parte del video es precisamente eso, los comentarios. Gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.